Vamos a tener 3 exposiciones de grandes investigaciones sobre temas de corrupción pública y vamos a comenzar con Brasil, el caso de Farra en el INSS, un gigantesco sistema de fraudes contra millones de asegurados brasileros. Tengo el agrado de presentar a Luis Fernando Vasallo, de Metrópolis, Brasil. Dale. Gracias. Buenos dias a todos. Eu não domino exatamente a língua espanhola, tá? Então eu vou tentar falar algumas palavras-chave, tá? Para todos entenderem aqui algumas palavras que são muito diferentes em português e em espanhol. Eu queria começar dizendo que essa foi uma investigação que rendeu quase 40 reportagens ao longo de um ano e que descobriu, a partir da denúncia de uma aposentada, um esquema bilionário de descontos indevidos sobre aposentada. Quando eu falo aposentada, ou na retirada, jubilada brasileira, um desconto sobre de R$ 45,00, equivalente a $7 mensais, todos os meses nas contas dela. A partir disso, nós chegamos a um esquema bilionário envolvendo empresários, lobistas e agentes públicos de fraudes que deixou como vítimas 3 milhões de jubilados brasileiros. E, como consequência, teve uma operação gigante da Polícia Federal, com mais de 60 mandados de busca e apreensão contra todos esses empresários citados, a queda do ministro da Previdência Social, da Seguridade Social, e o afastamento judicial do presidente do Instituto Nacional da Seguridade Social brasileira. Bom, essa aqui é a primeira denúncia que a gente recebeu. Isso é um print de tela do celular do meu editor. Uma pessoa do círculo social dele veio denunciar que estava recebendo um desconto de R$ 45,00, equivalente a uns $7, mais ou menos, todos os meses, de uma associação que ela não conhecia, direto na conta dela. Isso foi um fato muito curioso, porque dificilmente alguma entidade privada vai ter acesso à sua conta dessa maneira, e foi o que nos provocou a fazer uma primeira matéria, um pouco menor, sobre um golpe dessa associação contra uma aposentada. E aí, assim, a gente recebeu essa denúncia e precisava checar, porque ninguém sabia o que era essa associação. Então, precisei ir para a rua, levantar processos judiciais dessa entidade. Percebi que ela já respondia a pelo menos 1.000 demandas judiciais de jubilados brasileiros em todo o país, nos 27 estados do Brasil, alegando a mesma coisa, que eles estavam recebendo um desconto de R$ 45,00 todos os meses dessa associação, não sabiam o que ela era, e já havia algumas dezenas de condenações judiciais que mostravam ou o uso de assinaturas falsas para filiar essas pessoas a essa associação, ou o uso de áudios fraudulentos simulando o aceite dessas pessoas para se filiarem a essa associação, ou também a associação simplesmente era demandada na justiça e não entregava nenhuma prova de que esse aposentado, este jubilado, era seu associado. Então, olha, a gente está só tem uma, acho que essa versão não é exatamente a versão que eu passei da minha, é a outra versão. De qualquer maneira, é o seguinte: levantamos esses processos judiciais e, além disso, no mesmo dia, descobrimos que havia uma briga pelo controle dessa associação e que dessa briga faziam parte empresários conhecidos de planos de saúde. E uma coisa que chamou a atenção era, para essa associação poder efetuar esse desconto sobre a aposentadoria dos aposentados jubilados brasileiros, ela precisava firmar um acordo de cooperação técnica com o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, o órgão que administra a Seguridade Social brasileira.
E o interessante era isso. A sala onde ela ficava era uma sala comercial num bairro rico de São Paulo. Ela era presidida por uma pessoa muito pobre, moradora da periferia de São Paulo, mas levantando os estatutos dessa associação, que são documentos públicos registrados em cartório, muitas vezes anexados a processos judiciais contra ela, descobrimos que dentro dela havia vários sócios desse mesmo empresário que já aparecia ali para a gente como suspeito de ser o real dono dela. Porque eram pessoas da confiança dele que faziam parte da associação e disputavam um espaço lá dentro, apesar dela ser presidida formalmente por uma pessoa muito pobre, que depois nós viríamos a descobrir que era faxineira de uma das empresas dele, era funcionária de uma das empresas. Então, aqui eu mostro uma reportagem que eu fiz alguns anos antes sobre esse mesmo personagem, que eu já havia feito uma cobertura jornalística em que ele apareceu em um escândalo de fraude na contratação de vacinas pelo governo federal durante a pandemia no Brasil. E aí, mais tarde, a gente descobriria então que, por exemplo, essa é uma cópia do estatuto da associação, e tem como presidente ali a faxineira desse empresário e também como secretário-geral um sócio dele, que é sócio de muitas empresas. Também hoje ele é visto como um testa de ferro desse empresário. Essa foi a primeira reportagem que nós publicamos, isso foi no plantão de Natal de 2023. Foi uma reportagem mais simples, falando só sobre essa associação, em nome de uma auxiliar de dentista que dava golpes em aposentados. Só que o que despertou a curiosidade, e aí acho que falta... eu gostaria de ter até minha outra apresentação, mas eu teria imagens aqui de um print de tela do Diário Oficial mostrando que essa associação tinha um acordo de cooperação técnica com o governo, segundo o qual ela forneceria serviços como planos de saúde, seguros, auxílio funeral para os aposentados que fossem filiados a ela de livre e espontânea vontade. E aí, em troca disso, ela poderia receber cerca de R$ 45 mensais como mensalidade, que seria descontada direto na conta dos aposentados. Bom, isso é previsto em lei no Brasil, isso é algo legítimo. Sindicatos de aposentados mantêm esse vínculo com o governo para que a contribuição dos aposentados a esses sindicatos seja feita de maneira mais fácil, muito por causa da falta de acesso à internet nos anos 1990, quando essa lei foi aprovada, mas existe a perversão do uso desse acordo, que é a criação de uma associação fantasma, sem estrutura, em nome de laranjas, e o acesso indevido aos dados pessoais desses aposentados, a filiação indevida desses aposentados a essas associações e os lucros disso, com esses descontos feitos diretamente na conta dos aposentados, indo para a conta de empresários que ergueram essas associações com uso de laranjas, com uso de parentes, de funcionários. Então, por exemplo, naquela época, quem assinou o acordo entre essa associação específica e o INSS, o Instituto da Seguridade Social Brasileira, foi o tio desse empresário. Então, eram muitas pessoas do entorno dele. Mais tarde, eu teria acesso a alguns documentos internos dessa associação que reforçariam esse vínculo. Então, e-mails, até imagens do circuito interno de câmeras de elevador eu tive acesso, mostrando que funcionários dele que frequentavam essa associação. Bom, qual foi a curiosidade depois dessa reportagem? Foi entender se isso era algo sistêmico, se havia mais associações como essa. Essa se chamava AMBEC, mas no Brasil tem uma sopa de letrinhas. Então tem a Amar Brasil, a NPS, a ASAP, CEBAP, UNSBRAS. São um monte de associações parecidas, erguidas nos mesmos moldes, com parentes de empresários, funcionários deles e tudo mais, que ninguém conhece, mas que estavam descontando milhares de pessoas. Então, em um levantamento com base no governo, em dados abertos do governo federal, do Diário Oficial Brasileiro, eu levantei ali o nome da associação, o CNPJ dela,
quando ela conseguiu o direito, né, o contrato com o governo, que lhe permitia descontar diretamente na conta dos aposentados, quem foi o agente público que firmou esse contrato? Depois, muitos deles viriam a ser suspeitos de se corromper para assinar e manter esses contratos com as associações, e em qual governo foi feito. E eu havia descoberto o seguinte: até meados de 2019, eram mais ou menos 10 associações que eram sindicatos normais, que prestavam serviços e, de fato, defendiam aposentados. Mas, depois de 2019, houve uma explosão de acordos com esse tipo de entidade, que eram entidades fantasmas, com esse perfil que eu acabo de contar aqui, sobre elos com empresários e tal. E é interessante o seguinte, tá? Esses empresários são muitos, deles são do ramo de seguros de saúde, porque os produtos oferecidos, supostamente, a esses segurados eram justamente planos de saúde. Então, você filia uma vítima indevidamente a uma associação que vai repassar o dinheiro dela para você, supostamente porque você está entregando a ela um plano de saúde. Então, só que a gente não tinha acesso aos dados do faturamento mensal dessas associações. Nós não sabíamos qual era o número de filiados, quanto elas faturavam por mês, com descontos diretamente na conta deles retirados. Então, no Brasil, temos um instrumento que é a Lei de Acesso à Informação Pública, em que você abre um processo e pede ao governo federal ou a outras instâncias do Executivo, Judiciário, Legislativo, uma informação que ela tem a característica de ser pública, mas ela não está disponível em dados abertos. E esse era o caso, porque esses rendimentos das associações deveriam ser públicos, mas não estavam disponíveis. Bom, foi uma batalha de 3 meses para conseguir esses dados, porque o Instituto da Seguridade Social ficava alegando o tempo todo que, se eles fornecessem os dados de rendimento dessas associações, eles estariam ferindo uma lei geral de proteção de dados, aprovada alguns anos atrás no Brasil. E esse argumento tem sido usado para negar vários pedidos de lei de acesso à informação no Brasil. Essa lei tem servido de base para esse tipo de decisão. E no Brasil você pode recorrer várias vezes dessa decisão a instâncias superiores. Então, se o INSS, o Instituto da Seguridade Social, negou essa informação, a Controladoria Geral da União, que é um órgão de fiscalização e controle, mandou entregar esses dados para mim. O INSS foi obrigado a entregar os dados de rendimentos dessas associações para mim após 3 meses. Então, aqui são algumas das negativas que eu recebi ao longo do processo, ou fornecimento de dados parciais, como a soma dos rendimentos de todas as associações em determinado ano, que é um dado que não comunica nada, não mostra crescimento fraudulento, nada do que eu viria a descobrir. Né? Um minuto. E aí eu acabei recebendo esses dados, tá? E notei que muitas dessas associações com essas características, elas tinham um crescimento fraudulento. Elas passavam de 0 associados a 600 mil associados em questão de meses. O que significa lá no Brasil, para um time grande assim de futebol, 5 vezes mais do que o número de sócios torcedores do Corinthians, que é um grande clube brasileiro, por qual eu não torço, mas ainda assim tem uma grande torcida. Nós planilhamos isso e notamos que várias tinham esse crescimento fraudulento. Publicamos a primeira reportagem. Como eu tenho quase nada para falar aqui, eu só vou resumir que eu tive acesso a muitos documentos, fazendo campanas, conversando com pessoas internas das associações, para obter ali provas de que essas associações eram ligadas a empresários. E aqui são 2 exemplos de 2 grupos de empresários que controlavam 7 associações, e somente essas 7, e entre as suspeitas são 15 suspeitas, mas só essas 7 faturaram 1 bilhão e 700 milhões de reais diretamente de aposentados. Aqui são algumas imagens de documentos que eu obtive com essas fontes. Então, tem ali o circuito interno de câmeras
de um dos prédios, mostrando que funcionários de um desses empresários eram quem frequentavam as associações, lista de presença. Aqui são algumas das reportagens que eu fiz, mostrando o envolvimento desses empresários, levantei o patrimônio deles, relações com políticos, eles tinham carros de luxo, tinham apartamentos, mansões de milhões de reais. Descobri a atuação, por meio desses documentos vazados das associações, do lobista dessas associações junto ao governo, que era, no Brasil a gente chama de careca do INSS, mas aqui seria El Pelado de INSS. Todos eles foram alvo de busca e apreensão. No fim das contas, houve essa operação da Polícia Federal, que mirou todos esses empresários, lobistas. Alguns deles foram presos, carros de luxo foram apreendidos, helicópteros foram apreendidos, e a Polícia Federal, ao deflagrar essa operação, citou o trabalho citou 38 reportagens que nós publicamos ao longo desse trabalho, ao pedir à Justiça buscas e apreensões, bloqueios e tudo mais, e hoje o governo brasileiro já devolveu mais de 2 bilhões de reais a 3 milhões de aposentados. É isso, desculpa pelo tempo. Gracias, Fernando. Te felicito por tu trabajo y por tu portuñol, que está excelente, la verdad. Bueno, vamos a continuar con Nayeli Roldán, de Animal Político de México. Oh, Hernán, perdón, Hernán. Dale. Entonces, Hernán Florínez, de Latina Televisión, que nos va a presentar el trabajo Corrupción Enlatada. Sí, un gusto y un poco de rabia estar aquí. Lo que les vamos a presentar es el mayor escándalo de corrupción de Perú del año pasado. Se llamó Caliwarma Frigo Inca. Es la historia de cómo una empresa se enriqueció millonariamente a costa de intoxicar a los niños más pobres de Perú y darles alimentos que no eran aptos para humanos. Comencemos con un video, por favor, para poder luego ir a la presentación. Gracias. Audio, si pudieran. Gracias. Ese es enlatado que repartían a los niños. Lo que yo recuerdo fue, han comido mis compañeros y han pasado un mal ratito, estaban cayendo cada uno al hospital, estaban llenos. Dijo que le dolía la cabeza y le Vemos que el auxiliar y las autoridades están corriendo hacia una niña que se había desmayado, pero después hubo pánico y mis compañeros empezaban a llorar, total les dolía y se lo llevan uno por uno en camillas. ¿Tu hijo qué te ha dicho? ¿Qué tiene? ¿Vómito, dolor de estómago? Sí, ¿Qué tiene? Todo dolor de estómago y fiebre. La fiebre era muy fuerte, que han convulsionado en la misma cosa. Queremos que se investigue, que se haga responsable Caliwarma, que haga curar a nuestros hijos. Frigo Inca ha ganado, escuche bien, 88 millones y medio de soles en contratos con Caliwarma, consorciada con otras empresas del rubro. Pero esta noche, la manera de operar de este millonario negocio quedará expuesta gracias a un celular. La unidad de investigación de Latina Noticias recibió de una fuente en reserva una caja conteniendo un equipo celular marca iPhone y 2 memorias USB. Casi 4 horas lleva la Fiscalía y la Policía en medio de este mega operativo en Lima y otras 5 regiones del país, justamente con la detención preliminar de personas vinculadas a esta red de corrupción que se enquistó en el programa Caliwarma y que hoy lleva el nombre de Guasi Micuna. Varias dependencias fiscales, las cuales van a realizar, según nos han detallado, un barrido documentario para que pueda servir en esta investigación por delitos de corrupción. Ejecutaron un mega operativo en simultáneo en las regiones de Amazonas, Ayacucho,
Ucayali y Cajamarca, logrando la detención de 4 funcionarios implicados en este presunto encubrimiento vinculado justamente al programa social Caliwarma. Así es. ¿Usted consume los productos de su empresa? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Le parecen agradables? Sí, claro, a mí me gustan. El día de hoy, al recibir el programa de Caliwarma, nos dimos la sorpresa, pues que había un excremento de rata, realmente, un excremento de rata. El que vende camisa morada es Michael Burga, el director comercial de esa empresa, ¿no? Que hace poco decía que le gustaban sus productos. ¿Algo que decir? ¿Confía en la justicia? En los canales no confío, ni en los periodistas. Este hombre, captado por nuestro equipo entrando y saliendo de Frigo Inca, es clave en el entramado empresarial de la compañía. Se llama Nilo Burga Malca, aunque ningún documento de registros públicos lo acredita como accionista o propietario de la empresa. Nilo Burga es el hombre detrás de las latas. Se ha hallado el cuerpo sin vida de Nilo Lino Francisco Burga Malca. Hablamos del dueño de la empresa Frigo Inca. El cuerpo de esta persona, investigada por la Fiscalía, ya es entonces retirado. Nosotros no creemos en la justicia ya, no creemos. O sea, parece que es grande esta red y entonces eso puede más. Bien, como ven, ese ha sido un resumen de los reportajes que hemos presentado el año pasado. Por favor, vayamos a la presentación. Fue un trabajo de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, en una serie investigativa de por lo menos 10 entregas de reportajes. La presentación se llama Caliwarma, corrupción enlatada. Por favor, si me ayudan. Si pudieran poner la presentación. Ok, vale. Lo que quisiera destacar es que este fue una investigación que no se trató de un caso en particular, ¿no? Si lo pudieran poner en grandecito, en presentación, exacto. Como ven, es una red de por lo menos 30 personas que han sido parte de esta investigación, una cadena grande, es una corrupción estructural que terminó devorando un programa social importantísimo para nosotros. Porque los menores de 3 años en Perú, casi el 40% sufre anemia, sufre desnutrición. Frente a eso, se intentó que el Estado llegue con alimentos mínimos, nutricionales mínimos, para combatir el hambre, ¿no? Esa venta de productos que dio el Estado lo hizo a través de la compañía Frigo Inca, que dio el producto que se llama Don Simón y corrompió para eso a toda esa cadena. Digamos, la presidenta de la República, la expresidenta de la República, tuvo que responder ante la Fiscalía porque ella era la ministra de Estado de la cartera que se encargaba de ese proyecto. Al encargado de ese proyecto se lo llevó como vocero presidencial. La compañía incluso tuvo que corromper a los directores de contrataciones de esa entidad de programa de alimentos escolares. La Dirección General de Salud, la que digamos se ocupa de que lo que nos llevemos a la boca sea sano, después de los reportajes tuvo que admitir que por lo menos 6 de sus funcionarios recibían pagos ilegales de la compañía, ya los ha retirado. Las direcciones regionales de salud, de la misma manera, hace un par de semanas revelamos un nuevo caso, también ha tenido que renunciar. Los jefes territoriales, que eran los representantes del programa social en cada región del Estado,
casi todos captados a través del pago de coimas. Incluso los supervisores del almacén que iban, constataban de que había llegado el producto, de que efectivamente estaban todas las latas, que olía bien, que sabía bien, todos también parte de este esquema de corrupción. No había un lapicero, no había un acta que no se firme sin la anuencia y los intercambios de esta empresa. Para nosotros es importante demostrar que la corrupción no solamente fue seguir el dinero, fue poder demostrar que hay víctimas reales, que la corrupción dejó de ser un mal abstracto, tuvo nombre y apellido, fue alimento, fue enfermedad, fue el menú de los niños más vulnerables. Yo quisiera poder empezar diciendo que esta investigación vino a través de una fuente en reserva, un celular, 2 USBs, cerca de 60 videos contenidos en ambos USBs que pertenecían o que lo que mostraban eran las conversaciones en WhatsApp de ese iPhone que para nosotros llegó bloqueado, pero las conversaciones de su aplicación WhatsApp las teníamos en video. Obviamente habían conversaciones privadas y tal, pero solamente nos enfocamos en las conversaciones que tenían cierto interés público. Como ven ahí en los screenshots que he mostrado, hablan de gusanos en el producto, de bolsas en el producto, de intoxicación en Puno, de actas de alimentación en Cajamarca, de pagar 1.000 soles para poder liberar un acta. Estábamos ante efectivamente una prueba grande, pero muy compleja, porque digamos, tener esos videos y conversaciones sin mayor contexto era como tener una librería sin nombres de libros, con los capítulos volteados, era un rompecabezas, un laberinto, por lo cual empezamos a hacernos esas preguntas de ¿a quién le pagaban? ¿Por qué le pagaban tanto? ¿De dónde salía el dinero? ¿Y por qué era tan necesario, no? Ahí lo que ven es la lata, yo les he traído aquí también para mostrarlas, porque para degustar, por supuesto, ahí para el catering. La respuesta a casi todas las preguntas fue esta latita, fue esta conserva de muestra, y quiero decirlo con claridad, no había forma que llegue a la boca de los niños si no era por la corrupción. Y a través de esas preguntas empezamos a entender que la manera que podía llegar esto era a través de sobornar a toda esa cadena, no era una empresa cualquiera. 1 de cada 3 latas de conservas cárnicas eran de esta empresa, cerca de 5 millones de kilos se liberaron solamente entre el 23 y el 24, 5 millones de carnes de esta empresa, de pollo, de res, algo de 80, 90 millones de soles fue lo que ganó la empresa solamente en una parte del 2024, y finalmente entendimos de que esta era una empresa que lideraba el mercado, digamos, era la empresa más importante de este sistema de alimentación, no era cualquiera, era la que tenía la hegemonía, y pudimos empezar a establecer una línea de investigación. Como les comenté, eran chats diversos, muy difíciles de entender, porque digamos, tú no guardas el contacto normalmente con nombre y apellido, o número de cédula, o número de DNI. Tuvimos que armar una propia base de datos para poder empezar a identificar los nombres, alias de la agenda, a través de la billetera electrónica con los números, empezar a entender sus apellidos, poder ver si en esos chats se encontraba o no un recibo de pagos, porque se dejaban constancia de las transferencias, todo estaba constatado a través de las billeteras electrónicas. Hicimos esa construcción propia para poder hacer la cronología, sin eso era como perdernos. Levantamos información para entender a la compañía, todas sus causas judiciales, comerciales, previas, para ver cómo funcionaba por dentro, quiénes eran sus representantes, cómo se organizó. Levantamos todas las alertas sanitarias que tuvo esta empresa en un periodo de tiempo, obviamente todas sin sanción, ya sabíamos por qué. Hicimos una trazabilidad del producto, digamos, este producto deja mucho rastro a quién se lo entregaron, por cuánto dinero, quién fue el representante que firmó la entrega del producto. La trazabilidad para nosotros fue vital para poder entender en qué colegios se habían repartido, cuántos se había repartido. Poder identificar a las personas fue una de las tareas más arduas. Necesitamos de acceso al Registro Nacional de Identidad, necesitamos de acceso también a, seguro lo conocen, Family Search, que era una base de datos genealógica que creo que hicieron los mormones. Y vamos, allí con actas de matrimonio, con actas de nacimiento, empezamos a identificar los nombres. Por ejemplo, este fue el caso de Ale Ale, que así figuraba en
en el celular y pudimos llegar a determinar con nombre y apellido quiénes estaban detrás de ese seudónimo. Ese señor de camisa era un funcionario muy importante de contrataciones públicas y esa señora fue la encargada de dar las certificaciones de salubridad a la empresa. Ambos son una pareja que estaba dentro de la planilla de coimas ilegales de la compañía Frigo Inca y al mismo tiempo trabajaba para el Estado. Bueno, ya esto sí lo revisamos. Los hallazgos más importantes, aquí ven, como vieron en el video, los chicos cuentan las intoxicaciones que sufrieron. Hasta hoy hay secuelas por lo que están reclamando los padres. 23 niños fueron a la unidad de cuidados intensivos por enfermedades, diarreas. ¿Y qué hicieron? Desde el momento cero, y aquí están los chats, el ingeniero encargado de revisar el producto que habían consumido le avisa a la promotora de ventas, la dueña del celular, la dueña de las conversaciones, y le dice qué es lo que van a hacer. Obviamente, a través de intercambios de dinero, le comenta, dame otras muestras, cambiemos las muestras de las latas. No analicemos este producto, dame tú el producto que analizar. Obviamente después de intercambio de dinero que quedó constatado también en los chats porque se mandaban los vouchers como para decir, ya te pagué. Y en esas mismas conversaciones, el ingeniero encargado de hacer ese informe le dice, vamos a echarle la culpa al agua. No va a ser el producto, el agua estaba mal lavada, mal contaminada, ese es el responsable, tranquila. Efectivamente así funcionó, ese informe fue publicado, oficialmente publicado, y nosotros ya podíamos entender por qué. Levantamos correos electrónicos también para ver cómo se había programado el menú escolar para el próximo año. Ya los funcionarios sabían a qué empresa y qué producto querían comprarles para el 2026. ¿Adivinen cuál? Como vieron, los alimentos que servían de alimento para animales, para perros, era el mismo alimento que comían los niños. ¿Por qué? Porque básicamente desaparecían en el alimento, desaparecían las latas cuando alguna entidad sanitaria quería supervisarlos y los desaparecían enviándolos, la empresa sabiendo, y se lo daba a albergues para animales diciéndole, este es un producto para animales. Pero por la trazabilidad que habíamos hecho del producto, sabíamos que era la misma lata que se estaba comiendo en otro colegio, en otra región. Hay más de una decena de funcionarios que filtraban información y le hacían favores a la empresa. La mayoría de ellos está detenido, la mayoría está presos. Esta es la parte más truculenta. Como vieron en el video, a través de videoseguimiento en espacios públicos, pudimos determinar quién era el verdadero dueño de la empresa, que no figuraba en papeles. Se llamaba Nilo Lino Burga Malca. Este hombre ya había sido investigado por lavado de activos. Desde muy chico tenía una planta de procesamiento de carnes, un matadero. Y él se había dedicado a una venta ilegal de carne de caballo y carne de burro, haciéndola pasar por carne de res, en la misma planta donde se hacían esas latas. Y después de las publicaciones que hicimos se vio cercado, se estuvo escondido un tiempo y el 25 de diciembre del 2024 nos conectamos con mi equipo y con la unidad de investigación de Latina porque recibimos la noticia de que había fallecido, que murió en extrañas circunstancias en un cuarto de un hotel con un corte en el cuello, un corte en el tórax. El tema es muy delicado para saber exactamente qué ha sucedido, no podría afirmarlo. La primera noticia oficial fue un suicidio, sin embargo se abrió investigación policial penal por homicidio y se pone más truculento aún. La dueña del celular, esto sucedió, cuando el jefe de la empresa dilucidaba si entregarse o no a la justicia, si confesar o no sus delitos y poder colaborar con más información. Y es en ese contexto que fallece, que muere en extrañas circunstancias. La dueña del celular, la que tenía todo por perder, sí empezó a colaborar, fue una testigo importante del caso y empezó a recibir visitas de distintas personas. En un caso de este señor que ven allí, que está en círculo rojo, que era un allegado presidencial Irino Boluarte, y digo allegado porque lo corroboramos con las visitas en Palacio, lo corroboramos con fotografías de momentos muy íntimos de la presidenta, y él se acerca a esta testigo muy importante y le empieza a pedir favores de información a cambio de puestos de trabajo y otras prebendas. Y le dice, a tu jefe lo quieren enterrar. Eso se lo dice el 18 de diciembre. 7 días después, efectivamente, el jefe fallece.
a tu jefe lo quieren enterrar del lado del gobierno. Como les digo, esta es una investigación que todavía sigue. Creo que ha sido muy importante por las repercusiones. Hay 15 personas detenidas producto de este trabajo. Al día siguiente de los reportajes, estas latas se inmovilizaron, se prohibieron, se dijeron que no son aptas para el consumo a nivel nacional, se generaron alertas. El programa Caliwarma como tal desapareció, se reestructuró por completo. Hay una emergencia hasta fin de año para reestructurarlo. Finalmente, el ministro, el director de este programa social renunciaron, no sin antes intentar enjuiciarnos, intentar enjuiciar al jefe de la unidad de investigación, a Christopher Acosta, intentar denunciarlo penalmente. Y a pesar de los motivos políticos, también fue una de las razones por la que se vacó a la expresidenta Dina Boluarte. Bueno, ese es un trabajo de un equipo bastante joven, pero que no quería dejar de mencionar, a Jefferson Luyo, Ana Briceño, Renzo Bambarén y Christopher Acosta. Gracias. Gracias, Hernán. Felicitaciones a ti y a todo el equipo que por suerte han venido, están acá en Colping. Vamos a hacer con la tercera exposición, es la corrupción detrás del desabasto de medicinas, por la periodista Nayeli Roldán de Animal Político de México. Listo. Ahí está, creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí me oigo? Sí, perfecto. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, antes que nada, a Colping, a IPIS. Créanme que es un gran honor estar acá y compartir un poco del trabajo periodístico que hacemos en México y en Animal Político. Y bueno, felicidades a los colegas. Yo les daba el premio. O sea, ya, definitivamente los escucho y digo, claro, se merecen el premio, por supuesto, son grandes investigaciones. Y bueno, en este caso, esta investigación que se llama No Fuimos Dinamarca, la corrupción detrás del desabasto, les pongo el contexto de por qué le pusimos ese título, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primero de izquierda, con todas las comillas respectivas en México, aseguró o prometió desde el inicio de su gobierno que el sistema de salud en México iba a ser mejor que el de Dinamarca, ¿no? Ya se imaginarán lo descabellado que fue esa promesa, pero que por supuesto el periodismo estuvo allí para verificar si esto se cumplía o no. Y después de los primeros 4 años de gobierno, en Animal Político hicimos una primera entrega que se llamó No Fuimos Dinamarca, la costosa austeridad, porque una de las promesas también del presidente fue ahorrar, ¿no? Y que en realidad significaron recortes, y recortes en todos los sectores de gobierno, incluyendo la salud. En esa primera entrega que publicamos el año pasado, revelamos que no se compró lo suficiente para vacunas, o sea, vacunas para sarampión, rubiola, etcétera, que México había sido pionero y ejemplo en la vacunación para niños, y por primera vez en 40 años falló la vacunación en México. Esa fue la primera pregunta o la primera cuestión, digamos, que detonó el resto de la investigación de No Fuimos Dinamarca en su primera entrega. Y ahí, insisto, revelamos los recortes y las decisiones de no comprar las medicinas. En esta segunda entrega, que es la corrupción detrás del desabasto, lo que revelamos es que había corrupción, o que una de las posibles respuestas de por qué había desabasto en el país de medicinas era por posible corrupción en las compras. Esta investigación se publicó también en 8 reportajes, publicados entre mayo y junio de este año, concentrados en un micrositio que los invito a buscar, se llama así, No Fuimos Dinamarca, en Animal Político, y contiene infografías, interactivos, videos, podcasts, etcétera. No les voy a contar las 8 notas, la metodología de las 8 notas, para no aburrirlos, por supuesto, pero esta primera sí me interesaba poder compartirla con ustedes, que es el IMSS, entregó el IMSS, es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, es la institución, digamos, de esas pocas instituciones que podemos presumir en el país por su propuesta de cobertura de salud gratuita en México. Además, imaginen el tamaño de nuestra población, y esto es para personas aseguradas. Sin embargo, nunca ha sido eficiente, ni perfecto, ni suficiente para atender a la población, pero sí significa la posibilidad de acceder
a la salud en México de forma gratuita. Sin embargo, lo que descubrí con este reportaje fue que el IMSS entregó más de 1,000 millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Rocío Nale, que vendió hasta 800% más cara cada medicina. Rocío Nale es actual gobernadora de Veracruz, fue exsecretaria de Energía, ministra de Energía, y también la encargada de operar uno de los proyectos más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es la refinería Dos Bocas, ¿no? Una de estas mega obras de infraestructura del gobierno. Y bueno, como yo soy una obsesiva de la metodología y yo acá estoy como en Disneylandia escuchando también las tripas de las investigaciones, también les quiero compartir un poco de el método de investigación que hemos construido en varios años en Animal Político y que nos ha servido de base para las investigaciones de diferentes temas, y en este caso pues fue de salud. Yo había estado mucho más enfocada, bueno, termino siempre tocando corrupción, pero antes estaba más enfocada en contrataciones en específico y en desvío de recursos, y más bien aquí llegué por el desabasto de medicinas, pero insisto, uno siempre termina encontrando corrupción, por desgracia, en los gobiernos. Y bueno, para nosotros partimos de la pista, un poco lo que decían acá los colegas y también Hugo Alconada ayer, es siempre hay un elemento, ¿no?, detonador que incentiva la posibilidad de comenzar una investigación. Esto que uno dice, aquí puede haber nota, ¿no? Y en este caso, la nota era, o la pista era encontrar a los nuevos competidores en materia de salud, a quienes vendían medicinas en México, porque los priistas habían tenido a sus favoritos, ¿no?, de empresarios, de empresarios en todos los sectores, incluyendo las medicinas, y aquí lo que quería descubrir es quiénes eran los nuevos beneficiados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así encontramos o empezamos a hacer rastreo de empresas, de contratos, y encontramos a esta empresa, Etomedical, SADCB, que pasó de ganar solamente 2 contratos por 2 millones de pesos en 2015 a 1,134 millones en 2020 y 2022. Esto es, pasó de $107,000 a $55 millones. Digamos que ahí uno dice, esto está sospechoso, ¿verdad? O sea, por supuesto que es empezar a jalar el hilo y se empiezan a sumar además muchos más elementos. El siguiente punto, digamos, de nuestra metodología siempre es establecer una hipótesis, es decir, en el pre-reporteo, donde ya investigamos a varias empresas, donde decimos aquí hay posibilidades de investigar algo más, luego viene siempre enfocar el tiro, ¿no?, cerrar el tiro para no perderse entre el mar de información, y para mí fue responder cómo es que si en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que había prometido austeridad, en realidad terminó gastando 29% más en contratos por la compra de medicinas que su antecesor, Enrique Peña Nieto, ¿por qué había desabasto?, ¿no? O sea, el desabasto lo vimos por protestas de médicos, protestas de pacientes, por testimonios en los hospitales que, siempre insistiré, el sistema de salud mexicano no era perfecto, pero lo que pasó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que no hay suturas, no hay gasas o no hay jeringas, ¿no? Cuando antes lo que faltaban eran probablemente medicamentos muy especializados y muy caros, pasamos de esos faltantes a los faltantes de lo indispensable para atender a cualquier paciente. Entonces, esa pregunta detonó en realidad el resto de la investigación y la sospecha de una posible corrupción en las compras, ¿no? ¿A quién estaban dirigidos o a quién se beneficiaba a partir de esas compras? Y lo siguiente para nosotros siempre es, evidentemente, y como para muchos de ustedes, establecer la estrategia de investigación. Y aquí todavía pudimos hacer esta búsqueda o esta obtención de información con fuentes abiertas, que es el Registro Público de Comercio, donde se pueden encontrar las informaciones acerca de empresas constituidas en México y solicitudes de información, que ahí también haré un paréntesis muy rápido, que es
En México creo que éramos pioneros por el sistema de acceso a la información. Teníamos una ley general de transparencia, un instituto autónomo, y el expresidente López Obrador comenzó con la propuesta de desaparecer ese organismo autónomo y se concretó en los primeros meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con una serie de reformas que eliminó este organismo que, si bien no era perfecto, había ayudado muchísimo a la sociedad y a los periodistas también para obtener información, y ahora lo sustituyeron por una institución que forma parte del gobierno, se llama Transparencia para el Pueblo, ¿no? Que por supuesto ya hemos comprobado que siendo juez y parte no están entregando información. Y bueno, después de obtener toda esta información, viene la parte aburrida, ñoñísima, pero que a mí me encanta, la verdad. Y ya vi que a mis colegas también, porque sí, la data, el Excel, que yo antes odiaba y ahora lo amo con todo mi ser, porque no hay manera, o sea, no hay manera de no, de que, o sea, los datos te hablan, la base de datos te habla. Yo siempre insistiré que dependiendo de qué tan bien puedas organizar tu información, qué tan clara puede ser tu base de datos en Excel, a partir de ahí la base de datos te da ciertas pistas, te da los hallazgos, ¿no? Y en este caso revisé 795 contratos, o más bien 795 contratos por adjudicación directa, la mayoría recibió esta empresa, Etomedical, y luego pues ya fue la sistematización de la información en este Excel. No sé si se alcance a ver, pero algunos de los criterios de este Excel tiene que ver con la clave de la medicina, el nombre de la medicina, para qué sirve, el número de contrato, obviamente los montos, pero también agregué aquí otros elementos que fueron determinantes, que es la comparación de precios, el costo unitario de la medicina, de cómo lo vendió esta empresa, Etomedical, y también en cuánto lo había comprado el gobierno mexicano en las compras consolidadas de ese mismo año, y en cuánto se había vendido también otros competidores, exactamente esa misma medicina, para poder hacer la comparación. ¿Y qué es lo que encontramos? Estos ejemplos maravillosos en cuestión de datos, pero terribles en cuestión de las personas que necesitan los medicamentos y lo que el gobierno mexicano terminó gastando. Bleomicina, que es un tratamiento para el cáncer, la empresa la vendió en 3,200 pesos cada pieza, pero la compra consolidada se había pagado en 324 pesos. Esto es 885% de más por cada pieza de medicina. La sitagliptina, que atiende la diabetes y que en México es la enfermedad más prevalente, Etomedical la vendió en 850 y la compra consolidada era de 118 pesos. Esto es 771% más. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Hicimos esta revisión de 245 contratos. Cada medicina vendida en 245 contratos con cada una de estas comparaciones que les menciono. Esto fue 605 millones de pesos en total en 245 contratos, y de ahí encontramos que 79% de sobreprecio hubo en esta comparación con la compra consolidada y 63% si lo comparábamos con otros competidores. De los 1,134 millones de pesos pagados, digamos, a esta empresa de todos los contratos en 2 años, calculamos que el sobreprecio era de 500 millones, prácticamente la mitad, ¿no? Por vender estas medicinas súper caras. Ok. Y aquí empiezan también las preguntas interesantes periodísticas de ¿por qué eligen a esa empresa y no a otra? ¿No? O sea, ¿por qué esta empresa pasó de vender 2 millones de pesos a 1,000 millones de pesos? Y aquí fueron parte de las respuestas interesantes. Una de las accionistas, María Teresa Carabeo, es esposa de Aldo Díaz, y resulta que esta persona fue funcionario de Segalmex, una institución en México que también hubo muchísima corrupción, y es socio, a su vez, de Fernando Bilbao Arrieta, que es el yerno de Rocío Nale, ¿no? De la gobernadora de Veracruz. ¿Por qué esta relación era relevante? Porque Aldo Díaz Pérez y Fernando Bilbao también eran socios en otras 2 compañías que casualmente también habían recibido dinero
de otras empresas que tuvieron permisos para comercializar hidrocarburos cuando Rocío Nale era secretaria de Energía. Ya había demasiados elementos, ¿no? Y, bueno, aquí les menciono, ella fue secretaria de Energía, etcétera, y un poco de la línea de tiempo de cómo estuvo favorecida esta empresa a partir de que entra esta familia de los socios del yerno de Rocío Nale. Y bueno, un poco lo que les decía, esta investigación constó de 8 reportajes. Esta misma metodología la apliqué en otras empresas más que también habían sido las más beneficiadas, y allí el elemento por el que las elegí es porque eran empresas de nueva creación, es decir, tenían un RFC que se evidenciaba, digamos, que habían sido creadas 1 año antes, 2 años antes de recibir los primeros contratos. Y lo que encontré es que hubo empresas que recibieron contratos 3 meses después de haber sido constituidas. Es decir, se creó el caldo de cultivo para que pues personas crearan las empresas, ganaran los contratos y en realidad no cumplían con ellos. Por eso es que las medicinas no llegaban a los hospitales, porque estos proveedores pues no tenían experiencia y en algunos casos solamente era el esquema para desviar recursos. Otra de los reportajes fue que la gestión de Andrés Manuel López Obrador instruyó beneficiar al gobierno de Cuba y les pagó 111 millones de pesos por medicamentos caducos que no llegaron a los hospitales. Esta la detallé un poco más ayer, pero bueno, esta es otra de las vías mediante las cuales López Obrador ha beneficiado al régimen cubano y en este caso por comprarles medicamentos que provee laboratorios AICA, incluso medicamentos que México no necesitaba, que eran gotas oftalmológicas. O sea, México le compró 3 millones de gotas para los ojos a este laboratorio cubano y en realidad la demanda de cada año es de 2 millones de gotas, ¿no? De ahí un excedente, pero además el resto de medicamentos que compraron pues no nos servían y estaban caducos. Esta es otra de las notas. ¿Qué pasa a partir de que el sistema público de salud comienza a fallar en México? Vienen los privados a hacerse cargo de ese mercado, que es lo que yo insisto que esto es parte de la privatización que en realidad termina pasando por gobiernos como el de Andrés Manuel, que se la pasa recortando en todos los servicios públicos. Y termina también afectando a los más pobres, quienes pueden pagar por los servicios públicos de salud, educación, seguridad, etcétera, solamente los ricos y dejas atrás a quienes no pueden pagar por ellos. Y bueno, con AMLO se incrementó la atención privada con más de 9,000 nuevos establecimientos, que es el máximo histórico registrado. También hubo aumento en cirugías de 33% en instituciones privadas y lo peor es que con Sheinbaum continúa. Los recortes, la crisis se agudiza y bueno, estas son otras de las notas que se publicaron de esta entrega. Las víctimas, por supuesto, son las personas, que eso es algo que también insistía Hernán y que me parece fundamental siempre ponerlo sobre la mesa. Las investigaciones de corrupción, metodológicamente, digamos, son fascinantes y son retadoras, pero creo que nuestro deber siempre es poner en el centro que no se trata solamente de un corrupto enriqueciéndose y robando el dinero público, se trata de la afectación hacia las personas y que nuestro deber al mostrar esta información es que los ciudadanos sepan qué están haciendo sus gobernantes con nuestro dinero y sobre todo de qué manera nos impacta. Y bueno, ahí creo que ya. Gracias, Nayeli, felicitaciones. Tenemos espacio para 2 preguntas nada más porque estamos un poco cortos de tiempo, no sé si alguien se anima, alguien quiere preguntar. O seguimos hablando. Bueno, entonces felicitaciones nuevamente y pasamos a un coffee break abajo para luego retomar. Gracias. Gracias. Gracias.